Muy buenas tardes, muy buenos días, jóvenes estudiantes. Le habla el licenciado Aldo Hamilton Banay Fogorna, responsable de parte del curso de biología, con un equipo de profesionales, biólogos, odontólogos, médicos. Estamos a cargo de este curso. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Centro Preuniversitario del CEPRE-UNAP le dan la bienvenida. El curso de biología y el tema es la quinta sesión. Vamos a hablar sobre el tema de biomoléculas orgánicas compuestas, sobre las proteínas y los ácidos nucleicos, esperando continuar con este temario. Muy bien, continuando entonces con nuestro tema, hacemos un pequeño repaso de los últimos temarios que hemos estado hablando. Hemos hablado sobre las biomoléculas. Habíamos dicho que las biomoléculas se componían o estaban divididas en dos grandes bloques, que eran las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Ahí podemos ver en esta diapositiva las biomoléculas inorgánicas que se ha podido repasar. Nos habían dicho que era el agua, que era una de las más importantes y realizaba procesos y ayudaba a los procesos metabólicos. Igualmente los gases, entre ellos los más importantes el CO2 para los procesos fotosintéticos, y asimismo sobre las sales minerales que ayudaban a todos los procesos estructurales y funcionales de los organismos. Asimismo, también hemos repasado las biomoléculas orgánicas, los glúcidos, que también le hemos llamado carbohidratos o azúcares. También hemos hablado algo de los lípidos, que habíamos dicho que eran las grasas, y también habíamos hablado de las vitaminas, que no lo hemos considerado en este cuadro, pero también le hemos repasado. Y hablando de las vitaminas, recordemos que son dos características importantes y esenciales para las funciones y indispensables para el funcionamiento del organismo. En este temario, a continuación, vamos a hablar de las dos últimas biomoléculas orgánicas, que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Muy bien, en esta diapositiva tenemos la clasificación de las biomoléculas orgánicas, como visto en el cuadro anterior. Acá estamos considerando a las vitaminas, ¿no? Entonces hemos repasado, ya hemos hablado sobre los carbohidratos, sobre los lípidos, sobre las vitaminas, y el día de hoy avanzaremos con las proteínas y los ácidos nucleicos. Como ustedes pueden observar en esta imagen, los carbohidratos son estructuras un poco más sencillas en unión. Asimismo, tenemos a los lípidos, que son más lineales. Si pueden observarlas, son más lineales, son más largas, ¿sí? Son más se puede decir, lineales y literales. Mientras que las vitaminas son un grupo más denso, más grueso, que se puede observar en la imagen. Ahí vemos una gran diferencia entre los ácidos nucleicos, que ya forman una estructura, media una hélice. Hablamos de un doble espacio, una doble línea, y eso es referente a los ácidos nucleicos. Y las proteínas es la aglomeración de muchos de estos para poder ir clasificando e ir aumentando a las proteínas. Esto es referente a las biomoléculas orgánicas. Empezamos entonces con lo que son los aminoácidos y las proteínas. Muy bien, para continuar con esta diapositiva, recordemos que las proteínas tienen como unidad básica los aminoácidos. Los aminoácidos en su conjunto son un promedio de 20. Ellos, al unirse con otras cadenas, tantos de carbonos como también de aminos y de aminas y de ácidos carboxílicos, formarán diferentes tipos de proteínas. Entonces vamos a ir repasando algunas de ellas con la ayuda del texto y de las diapositivas. Los aminoácidos son la unidad básica para formar las proteínas. Ahí tenemos un pequeño concepto donde dice: todos los aminoácidos están formados por un grupo amino. El grupo amino es el nitrógeno H2. Ellos irán conectados en una cadena carbonada. Y también un grupo carboxil. Es el carbono, oxígeno, oxígeno H. Él es el grupo carboxilo, que antes formaba los ácidos carboxílicos. Ellos dos deben estar presentes en cadenas carbonadas para formar de una u otra manera diferentes tipos de proteínas. Si bien existen diferentes aminoácidos,
posibles de acuerdo a la ubicación de ambos grupos. O sea, eso va a variar de acuerdo a donde se ubiquen. Los de mayor importancia biológica y que intervienen en la estructura de las proteínas mayormente son los de alfa aminoácidos. Ahí podemos apreciar cómo se va a formar una estructura de amino o un aminoácido. Tenemos en el medio, tenemos un par de carbonos, ahí CC, donde uno de los carbonos va a formar el carboxilo, el COOH, los dos rojos y el CLC de arriba, que mayormente están en los extremos. Asimismo, tenemos el carbono del medio y recordemos que tiene que estar enlazado a 4 lados, ya que los carbonos son tetravalentes. H es la unión que tiene arriba y la R es la cadena lateral que va a haber, lo que hablamos de cadenas carbonadas. Y al lado del carbono centro tenemos el amino, que viene a ser el NH2, pero ahí lo han puesto en una forma estructural. Entonces ahí ya vemos cómo podemos reconocer una cadena o una formación de aminoácidos para formar futuras proteínas. Muy bien, entonces habíamos dicho que los aminoácidos son un promedio de 20, ¿cierto? Los aminoácidos proteicos o también llamados naturales son aquellos que están codificados en el genoma humano. Para la mayoría de los seres vivos son aproximadamente 20, dependiendo de la forma como se obtienen y se pueden clasificar de la siguiente manera. En el módulo que nos han dado en el libro se han clasificado los aminoácidos en dos grandes grupos, los aminoácidos no esenciales y los aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que unos están presentes en diferentes actividades en menor cantidad que las otras. Los otros sí, obligatoriamente, los aminoácidos esenciales deben estar en los diferentes procesos. En esta diapositiva que le estamos presentando, tenemos otro tipo de clasificación. Acá encontramos la clasificación de los aminoácidos de forma antagónica, referente a los siguientes. Aminoácidos neutros apolares, que quiere decir que no tiene una polaridad, no tiene un polo positivo o un polo negativo. Ahí tenemos a la alanina, a la valina, a la leucina, a la isosileucina, a la fenilalanina, al triptofano, a la metionina y a la prolina. Mientras que, en contraparte, tenemos a los aminoácidos neutros polares, que ellos sí presentan polos. Ahí tenemos a la serina, la treonina, la cisteína, la tirosina, la asparagina, la glutamina y la glicina. Entonces, unos son polos, otros son apolares. Y acá abajo, en cada uno de ellos, también tenemos otra clasificación antagónica. Aminoácidos ácidos, por la presencia de muchos ácidos carboxílicos, los ácidos glutamínicos y el ácido aspartico. Mientras que en los aminoácidos básicos encontramos a la lisina y la arginina con la histidina. Entonces, estos 20 aminoácidos son los que actualmente han sido estudiados y son reconocidos en la aplicación del estudio del genoma humano, y los 20 aminoácidos formarán diferentes estructuras de las proteínas que realizan las funciones estructurales en cada uno de nuestros organismos. Continuando con este tema de la clase 5 sobre biomoléculas orgánicas compuestas o complejas, hablamos acerca de qué son las proteínas. Las proteínas habíamos dicho que viene a ser una biomolécula orgánica formada con la ayuda de los aminoácidos, ¿cierto? La unidad básica de una proteína son los aminoácidos. ¿Qué es una proteína? Aquí en la diapositiva nos dice un concepto muy sencillo. Nos dice que las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos o moléculas de aminoácidos. ¿Por qué macro? Porque se han juntado diferentes grupos de moléculas y la hacen cada vez más grande. Te hacen un ejemplo, dice, imagina un collar muy largo con cuentas de distintas formas. Cada cuenca, una molécula que forma el collar. La proteína es un aminoácido. O sea, cada color que tenemos en ese dibujo que ustedes pueden observar, azul, morado, verde, naranja, negro, cada uno viene a ser un aminoácido. Ahí le vemos una ampliación que le han hecho. El azulito lo han jalado hacia arriba y vemos ahí todo el grupo funcional, una cadena carbonada, un grupo amino y un grupo carboxilo. Y ellos irán formándose uno tras otro, y formarán las diferentes cadenas carbonadas y de esta forma las cadenas de aminoácidos, que serán mayormente lineales. Habíamos dicho entonces que las proteínas son macromoléculas que están constituidas especialmente de carbono, oxígeno, hidrógeno y también nitrógeno.
A veces aparecen también pequeñas cantidades de fósforo, de hierro, cobre, magnesio, etc. ¿Ah? Entonces ahí tenemos qué es una proteína. En esta diapositiva podemos observar también una definición más precisa sobre qué es una proteína. Dice es un compuesto cuaternario, que quiere decir que está compuesto del famoso CHOP, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en muchas ocasiones fósforo y azufre. Formado por aminos, ya habíamos dicho que son los aminos, son 20 los que hemos clasificado, que pueden ser de acuerdo a sus aminoácidos esenciales o no esenciales, o a las diferentes clasificaciones que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Recordemos que los carbohidratos se juntan a través de un enlace covalente llamado glucosídico. En esta ocasión, el enlace que une a las diferentes cadenas para formar proteínas se les denomina enlaces peptídicos. Y de esa forma nos dice que posee elevado peso molecular porque las cadenas cada vez son más largas y se enredan de diferentes formas. Cuando hablamos acerca de las proteínas, nos dice que las proteínas se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, en el libro nos dice que hay, según su composición, pueden ser proteínas simples o llamados haloproteínas, o pueden ser también conjugadas o heteroproteínas. Ahí en el módulo ustedes lo pueden observar y también encontraremos uno por su composición y otro será por su forma. Dentro de las más simples, los llamados haloproteínas, está la histona, la ictina, la albumina, lo que encontramos en el huevo, la tubulina, también la miosina, la fibrina y la insulina, ¿no? La insulina la hemos escuchado de diferentes formas. Esperamos que busquen información sobre esta sustancia que ayuda a regularizar la cantidad de carbohidratos y azúcares en la sangre. Recordemos que es una proteína. Y las conjugadas, llamadas heteroproteínas, es un grupo proteico que pueden ser un poco mayores, como las cromoproteínas, las lipoproteínas, las nucleoproteínas, las fosfoproteínas, las metaloproteínas. En ese bloque también ganamos las glucoproteínas, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos esto? En la hemoglobina, la miobina y la hemocianina, en donde encontramos las proteínas en la sangre, ¿cierto? Entonces también en ocasiones podemos encontrar fósforo en la presencia de estas proteínas. Y estas serán importantes, estas proteínas, para la formación también de las membranas celulares, que más adelante iremos viendo conceptualmente. Asimismo, podemos ver en esta diapositiva algunas funciones que dan las proteínas. Por ejemplo, función energética. Tiene una función contráctil. Ahí está quiénes son los aminoácidos que participan. La función estructural. Ahí tenemos otras de tipo proteicas que van funcionando. Función de defensa, anticuerpos, nos dice ahí. Función hormonal, la insulina que acabamos de mencionar. La función biocatalizadora, las enzimas que más adelante vamos a explicarlas. Y la función transportadora, que tiene que ver con la hemoglobina, con la hemocianina o con la mioglobulina, y etcétera, etcétera. Y la función de almacén, como puede ser la ovalbumina, que está dentro de los huevos de las aves. Muy bien, bueno, y en otros huevos de los reptiles también puede ser. Continuamos entonces con el tema de lo que es proteínas. Entonces habíamos dicho que las proteínas se clasifican de acuerdo a su composición y de acuerdo también a su forma, según el módulo que nos podemos apreciar ahí lo que tenemos en el libro. Por sus formas pueden ser fibrosas o también pueden ser globulares. ¿Quiénes son fibras? Fibrillas, la actina, la miosina, el colágeno, la elastina y la queratina, que tiene que ver mucho con los músculos, con los tejidos, con la piel y el cabello también, ¿no? Y los globulares, la histona, las enzimas, los anticuerpos y la hemoglobina. Sus formas, su estructura, cómo es cada proteína, se clasifica de esa forma. Ya hemos dicho cuáles son sus funciones principales, eso también está en el módulo. Y una de sus funciones principales de las proteínas está muy relacionada a la pérdida de las propiedades biológicas de la proteína a causa del aumento del pH y ácidos bases. Hemos visto también que el potencial de hidrógeno hace que sea alcalina o acidez de una estructura y de las formas internas de los organismos, y va a cambiar tanto la parte de las propiedades físicas, químicas y biológicas referentes a diferentes procesos. Por ejemplo, la cocción de un huevo
Ahí nos ponen sobre la aplicación las bases en el cabello, las quemaduras de piel, exposición prolongada, los rayos solares. Todo eso conlleva a una alteración. Eso es referente a las proteínas. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos sobre alimentos con alto valor proteico. Ahí podemos observar que las proteínas tienen dos orígenes, origen animal y un origen vegetal. Dentro del origen animal, los más resaltantes son la leche, la carne, el pescado, los huevos y el queso. Mientras que las proteínas vegetales, el arroz, las legumbres, el pan y las avellanas de almendras, entre otros alimentos más, que serán ricos en proteínas. Muy bien, continuamos entonces. Antes de hablar de esta diapositiva, no podemos dejar de pasar a algo muy importante que se considera mucho, es sobre las enzimas, ¿no? Ahí está en su libro. Las enzimas derivan del griego xinme, que significa el fermento. El fermento, ¿a qué se refiere? Alguna vez hemos hablado o hemos escuchado hablar acerca de las enzimas salivales, ¿cierto? ¿Qué hacen las enzimas salivales? Son aceleradoras de reacciones, ¿sí? En este caso, son catalizadoras, que quiere decir que son aceleradoras de procesos metabólicos, que van a ayudar a las diferentes formas para que puedan realizar transformaciones y sintetizar las moléculas o a macromoléculas y viceversa. Las enzimas tienen diferentes propiedades, catalizadoras orgánicas, también realizan la activación de energía y la formación compleja de enzimas para que pueda realizar diferentes procesos. Asimismo, nos dice que ellos se van a trabajar a través de una organización de algunas enzimas que van a realizar actividades de componentes químicos adicionales junto a los grupos proteicos, y de esta forma se va a trabajar de forma inorgánica con los cofactores, o bien en el caso que fuera orgánicas en numería coenzimáticas. Ahí en su libro está una explicación más centrada y durante las clases que tengamos la vamos a ir revisando. En esta diapositiva estamos hablando acerca de las proteínas, y dentro de ese bloque también hablamos entonces de las enzimas, porque también son proteínas. Las proteínas tienen pues diferentes funciones y las vamos a encontrar de diferentes formas. Van a ser almacenadoras, transportadoras, contráctiles, conectivas, hormonales, estructurales, anticuerpos, enzimáticas que acabamos de hablar, reguladoras de gases y protorreceptoras. Y cada una de ellas tendrá su respectiva proteína que va a realizar estas funciones, y ahí en el inicio de su módulo o de su libro también podemos encontrar algunos ejemplos muy claros. En este cuadro podemos encontrar valor proteico en porcentajes referente a las proteínas. Frutas frescas, me dice en base a 100 gramos de alimento, 0.8 gramos de proteínas. Leche entera, 3 gramos. Leche desnatada, 4 gramos. Yogur, 5. Cereales, 12 gramos. Huevos, 12% o 12 gramos de proteínas de los 100 gramos. Legumbres 13, frutos secos 17, pescado 18, queso semicurado, o sea, ya cuajado, 22 y carne 24. Entonces, son diferentes alimentos que siempre vamos a obtener no solamente proteínas, sino también carbohidratos, lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, avanzamos con lo que es el siguiente tema, ¿no? La siguiente parte del capítulo. Muy bien, entonces en esta parte de este tema que vamos a ir terminando, hablamos de los ácidos nucleicos. Recordemos que los ácidos nucleicos en general se dividen en dos grandes grupos, que son el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico, y que tendrá una subdivisión de ARNs para que realicen funciones de transporte, de mensajería y de procesos estructurales dentro de la célula y el proceso de cada estructura. A continuación, hablamos cada uno de ellos. Muy bien, entonces continuamos con los ácidos nucleicos. En esta diapositiva podemos ver algunos conceptos y también la forma de cómo se va trabajando. ¿Qué podemos decir sobre los ácidos nucleicos? Dentro de su texto o libro nos dice
Así como los principios inmediatos orgánicos, un ácido nucleico está constituido de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas, son polímeros formados por la recepción de monómeros llamados nucleótidos. Ya vamos a ver qué es un nucleótido. Asimismo, ellos se van a formar a través de enlaces de tipo fosfodiéster. Los nucleótidos se forman a partir de los enlaces de tipo fosfodiéster. Cada biomolécula orgánica tiene un tipo de enlace en especial. Asimismo, ya habíamos dicho que luego va a formar diferentes estructuras. ¿Qué nos dice que son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son polimerizados, o sea, es un conjunto de monómeros. Cuando hablamos de monómeros también hay la presencia de carbohidratos. Son las biomoléculas portadoras de la información genética de todos los seres vivos. Creo que eso ya sabemos todos, que el ADN es el lugar donde va la información de cada organismo, de cómo va a ser su estructura, su forma, su tamaño, de diferentes características. ¿Qué significa ADN? Habíamos dicho que es el ácido desoxirribonucleico, se encarga de portar la información genética de todas las células y de algunos virus también. Ahí tenemos entonces que es el ADN, ahí vemos una estructura, un gráfico, o sea el rosadito que tiene doble hélice. Esa es la gran diferencia entre un ADN y un ARN. Recordemos que quien descubre la doble hélice del ADN y del ARN, creo que es Watson y Crick, ¿no? Ahí lo revisamos entonces. El ácido ribonucleico, que es el ARN, actúa como una molécula intermediaria para convertir la información genética en secuencias definidas de los aminoácidos. Acá intervienen los aminoácidos que forman las proteínas y pueden constituir el genoma de los retrovirus, ¿no? O sea, de todo un organismo genético. Muy bien, entonces ahí podemos observar cómo se va a replicar una estructura. Continuando, entonces ahí tenemos un concepto en esta diapositiva, que es un ácido nucleico. Habíamos dicho que son los ácidos, son macromoléculas, las cuales controlan la estructura y la función de una célula. Hay dos clases, ahí nuevamente lo aclaramos, uno está entre en inglés y otros en castellano. Y luego tenemos el ARN, que hacen la diferencia en que uno es doble hebra y esto es una sola hebra. El otro tiene material genético y el otro sintetiza las proteínas que están dentro de cada una de ellas. Entonces en esta diapositiva habíamos dicho que la formación de los ácidos nucleicos se da a través de los llamados nucleótidos. Ahí está la estructura de un nucleótido, hacia arriba le llamamos nucleócido y está formado de tres grandes componentes. Uno es el grupo fosfato, que viene a ser un tipo de ion que puede ser fosfato. Tenemos una azúcar pentosa, que ya la hemos visto, que hablamos que las pentosas están dentro de los monosacáridos, que puede ser una ribosa, una desoxirribosa y una ribulosa. En nuestra ocasión solamente pasamos con las dos primeras. Y luego una base nitrogenada, que son dos grupos, las purinas y las pirimidicas o las pirimidinas. Ahí encontramos a la adenina y a la guanina, AG, y en el otro encontramos a la timina, al uracilo y la citosina. Ellos estructuralmente van a formar, al costadito podemos observar de este dibujo, unos con doble hélice y una hélice simple. A continuación, en ese mismo dibujo podemos ver donde dice ARN, la primera hélice de una sola, y luego tenemos el ADN con doble hélice. La diferencia es su azúcar, ¿sí? La diferencia es el azúcar que los compone. Y otra gran diferencia, si tú puedes observar en los dibujos que nos dice en el gráfico formular de las fórmulas, arriba comienza con la letra C, ambos tienen la citosina, ambos tienen guanina, ambos tienen adenina, pero ahí viene la diferencia. El ARN tiene uracilo, que es una pirimidica, mientras que el otro tiene una timina. Esa es la gran diferencia entre ellos, ¿sí? Además, que la ARN solamente tiene una sola hélice y no se duplica, mientras que el ADN sí duplica su información y de esta manera forma el ADN de la doble hélice. A eso es lo que queríamos llegar. Con la ayuda del libro vamos a seguir avanzando, que cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Recordemos que el ADN tiene la función de llevar la información genética y estructural de cada organismo, mientras que el ARN llevará diferentes funciones. Los más conocidos
el ARN mensajero, el ARN ribosómico o ribosomial, y también tenemos el ARN transferencia, que está en sus ejercicios modulares o de sus libros, y los vamos a ir repasando. Muy bien, jóvenes, entonces esperamos que hayamos repasado este tema, esperando que la próxima clase podamos hablarse de otro tema. Muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Esperamos que todos se cuiden. Hasta la próxima.